Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí. Es por su gracia que nosotros estamos aquí reunidos para seguir alabando, para poder escuchar de su palabra y ver que esa gloria que tiene nuestro Dios, ese intercambio que ha hecho y que es un misterio. Muchas veces no hay palabras para poder describir eso, pero es por gracia que nosotros el día de hoy recibimos esa justificación delante del Padre y tenemos la oportunidad precisamente de llamarle de esa manera, Padre. Y el día de hoy traigo la palabra, vamos a ver el Salmo 23 y hoy vamos a ver este Salmo y creo que es un Salmo muy predicado. Espero que esta vez tú que lo escuches, que lo leas nuevamente, tiene que transformar nuestro concepto de quién es Dios, ya que muchas veces encasillamos a Dios como un genio que todo nos cumple. Es decir, nosotros damos por hecho de que el simple hecho de que nosotros digamos Dios eres mi Dios, me tiene que responder favorablemente todo el tiempo. Y es que no consideramos que a pesar de que sabemos de que Él es fiel y es nuestro protector, también nos da esa libertad de actuar y con amor para que seamos corregidos y cuidados por Él. Y ahorita lo vamos a estar viendo cómo es su protección. No solamente es de que nos bendiga, pero es necesario de que también dice la palabra que el Dios al que ama también corrige. Y quiero el día de hoy, antes de iniciar, leerles el Salmo. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, a lo mejor hemos tenido la oportunidad de haber escuchado muchos sermones respecto a este Salmo, incluso dentro del ámbito cristiano, lo que hace mucha gente con un sentido de místico es abrir la Biblia y dejarlo abierto en sus casas en el Salmo 23, para que de esta manera ellos piensan que tienen esta protección de parte de Dios. Y bueno, es más, tiene que trascender el hecho de que nosotros sepamos lo que dice la palabra, pero tenemos que profundizar para ver realmente quién es Dios para nosotros. Y se los voy a leer. En esta ocasión voy a usar la traducción de la Reina Valera, que dice, Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acompáñeme a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que nos das la oportunidad de estar en este día, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, no solamente de una manera religiosa, como quizás lo hayamos hecho en otro tiempo, Señor, sino entendiendo, Señor, quién eres tú para nosotros, Señor, y ese cuidado y esa protección que tienes para con nosotros, Señor, y cómo es que tú, siendo el buen pastor, Señor, nos das, Señor, lo que no merecemos, Señor, pero por gracia, Padre, nos has dado, Señor, esa oportunidad, Señor, de tener esa misericordia y recibirla, Padre, para poder estar delante de ti, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, y te pido, Padre, que me des, esa sabiduría, Señor, que me des de tu gracia, Padre, para poder transmitir este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quisiera preguntarles si alguna vez les sucedió
a ustedes o lo vivieron a lo mejor con sus hijos, de que sucedía que pues los llevaron a ustedes o llevaron a sus hijos en esta parte de que, bueno, ustedes saben que los centros comerciales, hay lugares grandes, son lugares amplios, lugares espaciosos y que lleva mucho tiempo recorrerlos. Hay mucho ruido, hay luces, hay ya saben, un ambiente muy bullicioso. Y pues sucede que es ya sea el niño que nosotros, por sentir la suficiente confianza, corríamos y nos despegábamos de nuestros papás, o en nuestro caso, que se despegara nuestro hijo, nuestra hija, por andar corriendo en los pasillos de los centros comerciales. ¿Y por qué hacen esto luego los niños? Porque ellos saben que sus padres le infunden confianza, saben que están al cuidado de él. ¿Y qué sucede cuando un niño comienza a correr y se distrae en los aparadores donde hay cosas que le llaman la atención como juguetes, etcétera? Ahora a los niños les llaman la atención los videojuegos, todo ese tipo de cosas. Y de repente voltea y entre el ruido, la gente se llega a confundir. Muchas veces se asusta el niño porque ya no ve a sus padres, pero cuando lo vuelven a ver, cuando los vuelve a ver o cuando nosotros volvimos a ver a nuestros papás, empezamos a sentir esa confianza nuevamente. Esa confianza que es tomar la mano de nuestro padre, de nuestra madre, y entender que alguien puede controlar la situación, dándonos esperanza al sentirnos seguros nuevamente a su lado. En mi caso, bueno, pues con mi mamá, ¿no? Íbamos muchas veces al mercado, me acuerdo de pequeño, y ella me infundía mucha confianza. Entonces tenía esa libertad de caminar a su lado y sabía que ella me estaba vigilando. Y este salmo que vamos a ver nos habla precisamente acerca de esta seguridad y de la plena confianza de que pase lo que pase, si tú estás confiando en una persona, en este caso de Dios, tienes esa confianza plena de que esa persona, este Dios, no te va a abandonar por difícil que sea el camino. Ten por seguro que por su fidelidad tú estarás seguro. Así es que vamos a comenzar y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra y que Dios nos ayude a que seamos hacedores de su palabra, que no seamos esos oidores olvidadizos. A lo mejor como les decía, hay excelentes sermones de este salmo y qué bueno, son una bendición. Y bueno, el día de hoy vamos a poder explicar este salmo y que seamos edificados y que nuestra comprensión de quién es Dios para nosotros sea un poco diferente. Y bueno, en lo personal me ha tocado predicar sermones acerca de los salmos y casi siempre elijo los llamados salmos de acción de gracias. Este tipo de salmos son muy poéticos, tienen muchas figuras en las cuales no habla directamente, es decir, el significado no es literal. Entonces, este salmo nos va a hacer reflexionar que tenemos un pastor y que nuestra seguridad está en saber en quién es Él y que Él va con nosotros. Así es que vamos a ver cosas hermosas acerca de nuestro pastor, quién es Él, qué ha hecho por nosotros y hacia dónde nos guía. Cuando entendemos que el Señor es nuestro pastor, no necesitamos tener todas las respuestas para caminar en paz. Muchas veces queremos adelantarnos y saber, Dios, ¿por qué haces esto? Tú dices que eres mi pastor. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué lo permites? Y queremos tener esa seguridad de siempre tener o estar en situaciones que no sean adversas. Y tenemos una amiguita de la iglesia anterior, ella es de Chiapas y nos cuenta que ella creció pues prácticamente en la selva chiapaneca, ¿no? En campo, en
con animalitos, con chivos, con borregos, con ovejas, y nos cuenta que cuando las sacaba a pastar, se alejaba y se dispersaban por el campo, y cuando ella les silbaba, los animalitos respondían a su llamado. Y lo que nos enseña esta historia, y yo sé que hay un video muy bueno en YouTube, no sé si lo han visto, es un pastor y hace la prueba. Mucha gente, varias personas que llaman a las ovejitas y ninguna responden, pero en cuanto ese pastor les hace un sonido muy característico, ellas inmediatamente corren hacia él. Esto nos viene a enseñar de que solamente las ovejas obedecen a su pastor y nosotros debemos de ser esas ovejas tiernas para con nuestro pastor. Cuando nos habla, debemos nosotros correr de esta manera. Entonces, igual como el Evangelio de Juan capítulo 10 menciona que Él es el buen pastor, dice el bienestar de las ovejas depende enteramente del carácter del pastor y no de ellas mismas. Es decir, ellas no se apacientan a sí mismas, necesitan un pastor y así nosotros necesitamos de un pastor. Y recordemos que David fue un pastor de ovejas y que en una etapa de su vida, él fue un pastor y nos proporciona un trasfondo conmovedor para las imágenes que se usan en este salmo. Acuérdense que antes de ser el rey, él fue un pastorcito. Y el pastoreo era una ocupación común en el antiguo Israel y requería un profundo conocimiento de la tierra, es decir, ¿a dónde voy a dirigir a mis ovejas? ¿A lugares tranquilos donde se puedan alimentar mis ovejas? ¿O voy a escoger donde hay una zona árida donde posiblemente las ovejas se alejen porque no hay alimento suficiente? Entonces, David, con estas experiencias como pastor, habrían influido profundamente en su comprensión de Dios como pastor supremo que cuida de su pueblo. Y David lo plasma en este salmo, y que es un salmo, es un cántico de alabanza o una invocación a Dios. Ese es el trasfondo de este salmo. Y vamos al primer punto, que se llama ¿quién es Él y qué provee? Los primeros 2 versículos, vamos ahí, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este Salmo 23 comienza con esta declaración personal: el Señor es mi pastor. Y bueno, en mi opinión, nuestra mirada y nuestra sensibilidad espiritual, al parecer, están acostumbrados a ser atraídos más por la imagen pastoral de lo que Dios hace al pastorearnos, que por la simple verdad de quién nos pastorea. Entonces, estamos acostumbrados a ser atraídos más por la imagen de lo que Dios hace en nosotros, que por la simple verdad de quién nos pastorea. Es decir, estamos acostumbrados, sí, Dios es mi pastor, y en eso depositamos a veces en esa imagen de qué hace Dios por nosotros. Es decir, nosotros afirmamos, Él me protege, Él me cuida, Él me da, Él me consuela. Sí, está bien, pero tenemos que conocer a fondo quién es Dios para nosotros, qué es lo que hace por nosotros. Y esa identidad de pastor no es poca cosa, es el tener un pastor. Eso es maravilloso dentro de la iglesia cristiana. Es muy bueno que tengamos un pastor, es muy bueno que tengamos a esa persona que tiene sabiduría de la palabra de Dios, porque el pastor de pastores ha delegado a ciertos hombres calificados para poder alimentar a las ovejas. Y eso es bueno porque nosotros podemos recurrir a estos pastores y poder ser guiados. Es una tarea que Dios ha delegado a ciertos hombres. Y algo sucede en nosotros porque
ellos nos brindan ese consuelo que a veces necesitamos para enfrentar la vida sin miedo, porque nos transmiten quién es Dios para nosotros. Sin embargo, que nos digan aquí que Él es el Señor, quien nos pastorea, debería de detenernos un poco para pensar quién es Dios para mí. Y sucede que a pesar de mis mejores intenciones y mis más fervientes deseos, como hombre, guiando a otras personas, a veces sucede que no soy el padre o el esposo del que se pueda decir todos los días por el resto de sus vidas. No le puedo decir a mi familia, nada les faltará. Por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera ser ese pastor que Dios me ha delegado una familia, voy a fallar. No así nuestro Padre Celestial, que puede de alguna manera, Él puede suplir todas nuestras necesidades, pero como hombre, yo no puedo tener esa capacidad que Dios sí tiene. Entonces, pero Dios no es así con nosotros. Dios no es de alguna manera limitado como nosotros. Y brevemente quiero dirigir su atención a Éxodo 3. No lo busque. Nada más le voy a dar una pequeña referencia donde el Señor se le aparece a Abraham. ¿Sí recuerda ese pasaje? Ok. Se le aparece en una zarza ardiente donde le llama por su nombre, Abraham. Y le dice que ha visto el sufrimiento de su pueblo y ha escuchado su clamor. Porque lo envía con Faraón para decirle que deje salir a su pueblo y saque a los hijos de Israel. Aquí en Éxodo 3, versículo 12, dice algo muy importante. Dice, y él respondió, es decir, Jehová, Dios, dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés, perdón? Ve, porque yo estaré contigo. Ahí se manifiesta Dios a esta persona, Abraham, y es esta inusual autopresentación de Dios, es decir, esto se llama una teofanía, que Dios se manifiesta de alguna manera a los hombres, tanto en imagen, es decir, esta zarza ardiente que no se consumía, como en palabras, que le dice, yo soy el que soy. Tiene esto varios significados importantes para nosotros, y en este caso, Dios es profundamente misterioso al darnos un nombre, porque Dios se revela quién es. Le dice, yo soy el que soy. Y así Dios es quien es simplemente por ser el mismo. Su existencia proviene de sí mismo. Nadie lo creó. No hay nada que se derive de nadie más que de Él. Dios es suficiente y Dios es autoexistente. Y es tu pastor y es mi pastor. Ese Dios todopoderoso, ese Dios creador y sustentador, el omnisciente, el santo, el justo, el verdadero, ese Dios inmutable es quien ha determinado ese deseo de relacionarse con la humanidad a través de la redención y la gracia, incluso mientras actúa como un juez justo. Él es una llama que no se apaga, por lo tanto, sus recursos son inagotables. Su poder es infinito. No necesita descanso para recuperarse. Sus dones no disminuyen la riqueza que tiene para dar, que tiene para otorgar. Él da y no empobrece. Trabaja y nunca se cansa. Actúa sin agotarse y Él ama eternamente. Ese es nuestro Dios. Es ese Dios compasivo, lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor, leal y fidelidad. Pero es justo con el que hace lo malo y con quien le aborrece. Ese es nuestro Dios. Y observemos cuán convencido está David en el Salmo 23 cuando él dice, el Señor es mi pastor.
Si el Señor es su pastor, entonces se presenta como una oveja en todo lo que Él necesita. Como yo les decía, un pastor en lo natural guía a una oveja para que se alimente. Y las ovejas necesitan alimento, necesitan descanso, necesitan agua, una guía, un refugio, consuelo, vivienda, ayuda, lo que sea. David lo necesita y tú y yo lo necesitamos. Y aquí está la pregunta del Salmo 23. ¿Puedes ver quién le da a David todo lo que necesita? ¿Puedes ver quién nos da todo lo que necesitamos? Es Dios, es Jehová, en esta traducción, es el Señor el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y la paz del creyente está en conocer quién es el Señor primeramente. Nos dice David que el Señor es su pastor y lo que implica es poner a veces su cayado en nuestro hombro. El cayado es esa vara con ese gancho. Y a veces es necesario que el gran pastor nos ponga ese gancho para poder escucharlo. Nos jala y decir, es por aquí. Y que ese Dios del cielo, que puede satisfacer todas nuestras necesidades, debemos de conocerlo a plenitud. ¿Sabes que el Dios Todopoderoso te escucha y está junto a ti? Muchas veces dudamos de decir, Dios, ¿estás ahí? Dios, ¿qué quieres para mi vida? Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y no nuestra primera reacción debe de ser ir a Dios y no ir a lo mejor con la comadre, a ver qué me aconseja, de ir con el vecino, la vecina, a ver qué me aconsejas, porque ¿sabes qué? Pues mi marido como que me está engañando. ¿Tú cómo le hiciste? No, pues divórciate. ¿No? Qué buenos consejos, ¿verdad? No, nosotros tenemos a un pastor. ¿Sabes? Esta relación estrecha que ahora tenemos con el Dios que todo lo sabe, conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas, aquello con lo que sufrimos y con aquel pecado que no hemos podido dejar. Ese es Dios, conoce todo de nosotros. Y el Señor es nuestro pastor, ese pastor que cuida, pero como ovejas desobedientes, nos alejamos muchas veces de su presencia y volteamos y ya no sabemos qué hacer. Nos desviamos a lo práctico, nos desviamos a una situación que nos pueda ser más fácil que recurrir a nuestro Dios. Él es ese Dios que con amor aguarda a que volvamos a Él. Y Dios se cerciora de que su pueblo no le falte nada, que no sufra indigencia ni pase necesidad, pero nunca se va a ajustar a satisfacer nuestros deleites y nuestras concupiscencias, por supuesto, porque no funciona así. Es decir, Dios no está obligado muchas veces a responder bajo nuestro corazón pecaminoso y que nos deje actuar deliberadamente en pecado. Si es que nosotros verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, nos va a llamar la atención inmediatamente. Sin embargo, bueno, debido a su soberanía, pues nos va a dejar actuar en esa situación y nos va a entregar muchas veces a situaciones. Pero esto lo hace, al hacerlo, nosotros debemos de confiar en las riquezas. Más bien, no debemos de confiar en las riquezas materiales, porque muchas veces nuestro corazón ante la escasez es a lo que va. Vamos y pedimos riquezas materiales de este mundo, y son dos cosas distintas y opuestas entre sí. Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ahora estas simples y sencillas palabras, nada me faltará. En ellas hallamos descanso, alivio, misericordia, guía, dirección, paz, bendiciones. Y las cosas
porque así las menciona Jesús. Esas cosas, esas añadiduras no son malas en sí. Todo lo material, todo lo de esta tierra, obviamente son buenas porque por medio de nuestro trabajo es que podemos satisfacer las necesidades de nuestra familia, pero Él nos bendice de una forma espiritual y es necesario que nosotros confiamos cómo es que Él nos bendice, cómo es que Él, ante la seguridad eterna de esa vida espiritual y en la muerte, porque muchas veces no contemplamos esa parte, en esa lucha espiritual, en esa lucha con la prosperidad y la adversidad, ¿cómo es que podemos decir que carecemos de algo? ¿Acaso no dice, nada me faltará? Es algo muy especial decir, como dice David, nada me faltará. Y muchas iglesias transmiten esta palabra o usan este lenguaje para decir, ya ves, esta semana te tiene que ir muy bien y nada con un buen deseo. Pero la prosperidad en nuestra condición caída desata ambición, desata quiero más, quiero ser bendecido por Dios. Limitamos a Dios en la parte económica. Y como les digo, está bien, pero dice la palabra que la raíz de todos los males es el dinero, es el querer ambicionar y no ver las cosas espirituales que tiene Dios para nosotros. ¿Acaso no prometió un redentor para reconciliarnos con el Padre? Esa es una bendición espiritual. ¿No nos ha enviado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros? Esa es otra bendición espiritual. Cuando estamos unidos a Él, tenemos derecho a usar de todas sus riquezas espirituales. ¿Cuáles son esas? Nos ha provisto del Espíritu Santo, ahorita mencioné. Y el Espíritu Santo se va a encargar de santificarnos, de que todas las cosas que antes hacíamos en la carne, ahora sean frutos espirituales, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esas son riquezas espirituales. Pero muchas veces queremos ir por las cosas que nosotros palpamos. Y nuestra riqueza, como les decía, tiene que ser una riqueza en su gloria. Con Él la vida eterna es nuestra. Nosotros no podemos tenerla por nosotros mismos. Solamente en Él tenemos esa promesa de que todo lo que nos será añadido nos lo dará Él porque sabe lo que nosotros necesitamos. El versículo 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este versículo nos presenta un cuadro de paz, de seguridad y tranquilidad. Descansar en prados de tiernos pastos es la última delicia para una ovejita. No sé si ustedes han ido a algún lugar donde hay pasto, ¿no? Un monte, un cerro de vacaciones. Hace unos 2, 3 años fuimos a un lugar, un retiro de pastores y la pasamos bien. Pero a veces, para nosotros como seres humanos, como que el pasto nos pica, ¿no? Como que lastima. Para las ovejitas no. Para ellos es un lugar apacible. Y Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para los suyos. Un buen descanso. A lo mejor para nosotros, si lo llevamos a las cosas de este mundo, no sé, una alfombra acolchonadita, así bonito, rico, ¿no? Y nos muestra, mediante este cuadro, nos muestra el cuidado que tiene el gran pastor por los suyos. Un pastor siempre elige los mejores pastos para su oveja, que sirven de alimento y sirven de descanso. Y no es lo mismo descansar en un pasto bien cuidado que un montón de tierra donde te ensucias y te puedes lastimar. Y nos da un sentido, entonces, esta parte de confort, de saber que somos guiados a lugares seguros
y que nos da ese cuidado. Y muchas veces sucede que yo deseo todo el tiempo. Seguro que tú también. No es malo desear. De hecho, es parte de nuestra naturaleza, pero el deseo nos rodea en el fondo y todos anhelamos cosas. Deseamos mejor salud, mejores cuerpos, que nuestro cuerpo no se deteriore, queremos buenas notas en la escuela, queremos mejores trabajos, queremos mejores sueldos, mejores relaciones. ¿O alguien quiere estarse peleando con su vecino todo el tiempo? No, todo el tiempo deseamos, queremos paz y tranquilidad, ¿o no? Y muchas veces, como ya iglesia, tienen recursos económicos fuertes, tienen conocimiento bíblico, pero muchas veces esto hace que se viva de una manera difícil, de una manera donde se agotan, porque aún no han comprendido a descansar en el pastor, en ese gran pastor. Se llenan de actividades, se llenan de muchas cosas y viene el cansancio. No han aprendido a descansar al gran pastor. Quizás nosotros no somos una iglesia tan grande como quisiéramos. ¿Quién no desea una iglesia donde haya mucha membresía, donde haya mucha gente? A mí me agradaría que mucha gente estuviera viniendo y se estuviera alimentando de la palabra de Dios. Pero la paz y la prosperidad no debe de olvidarnos, o hacer olvidar, de Dios. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de la cantidad de gente, no dependemos de que si vienen o no vienen. Es un deleite para el cristiano venir a congregarse. ¿Por qué? Porque lo necesita. Es una necesidad. Tenemos que verlo de esa forma. No es para los pastores, no es para la gente que tiene un liderazgo el congregarse cada 8 días. Es para aquel que ha nacido de nuevo y quiere estar en esa comunión y recibir ese confort de parte de Dios para su vida, para su alma, para nutrir su espíritu. Y más bien, esto significa dar prioridad absoluta a la voluntad y a los valores del gobierno de Dios sobre los deseos personales y materiales. Y bueno, esto implica alinear nuestra vida diaria con la rectitud de Dios y confiar en que Él proveerá nuestras necesidades básicas. Entonces, esas aguas de reposo son esas fuentes tranquilas, porque el Espíritu Santo, ama la paz y la tranquilidad. ¿Y cuántas veces no sucede que cuando estamos leyendo, cuando estamos orando, es como un bálsamo aquello en lo que profundizamos? Leemos la palabra y viene un consuelo de parte de Dios. Muchas veces no es necesario ya incluso estar dependiendo del pastor, sino que leemos y el Espíritu Santo nos da entendimiento acerca de la palabra. Y no es algo que, no es cierto que de alguna manera esto refresca nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y en ella hay ese poder para que lo haga. Son aguas de reposo, no torrentes rápidos y rugientes. ¿Cómo es que cae el agua de una cascada? Con fuerza y con ruido. No. El buen pastor nos conduce a aguas tranquilas, a esas aguas de reposo, a esas aguas quietas, serenas, inmóviles, donde la oveja, aunque bebe poco, puede hacerlo sin temor. Una ovejita son muy nerviosas, ¿no? Se acerca a algo, oyen algo y se espantan. No, de esa manera no es. Con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro pastor, nosotros tenemos esa tranquilidad de decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Y ahora, sabiendo quién es el Señor y saber que me conduce de una manera amorosa, donde me puedo alimentar, donde puedo crecer y que con cuidado me lleva a esas aguas tranquilas, nuestra fe y confianza debería de reconfortarnos y afirmarme en mi caminar cristiano. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios para mí. Sé quién es el Señor para mí. Y esto me lleva a mi segundo punto, que se llama lo que el Señor hace. Versículos 3 y 4. Que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y cuántas veces podemos experimentar esa falta de ánimo, esa falta de consuelo o esperanza cuando nos llegamos a encontrar muchas veces en situaciones adversas por falta de recursos económicos y llegamos a tener ese dinero que necesitábamos y hasta respiramos hondo? Sentimos alivio, ¿no? O cuando estamos mal espiritualmente y hablas con alguien de la iglesia buscando ese consejo, buscas al pastor, buscas al hermano que tiene madurez espiritual para poderte hablar de la palabra y te quedas con una sensación de alivio, de descanso, de decir, Dios me habló a través de él, ¿no? O de ella. O puede que, no sé, puede ser un descuido que hayamos pasado en nuestra vida espiritual y que alguien pecó contra nosotros, nos alejamos del camino del Señor. Y tenemos un tiempo nuevamente de reconciliación con nuestro Salvador. ¿Y a poco no nos sentimos animados? No nos sentimos con esperanzas nuevamente de decir, Dios no es así como el hombre a veces actúa. Porque nuestra confianza no debe de reposar en el hombre, debe de reposar en Dios. Y aquí esta palabra confortará nos da un sentido en que el Señor va a renovar nuestras fuerzas, que nos va a rescatar, que hará volver el corazón a quien debemos hacerlo. ¿Y quién es? Es a Cristo. Es a ese Dios. Recordemos que Él es nuestro buen pastor. Él es quien nos cuida y nos alimenta, nos guía y nos pastorea y nos reconforta. Pero debemos oír su voz. Si no escuchamos su voz, nos vamos a extraviar, nos vamos a perder, nos vamos a ir con nuestro propio consejo muchas veces de decir, no, es que la Biblia dice esto. Malinterpretamos y nos desviamos. Y como les digo, muchas veces le hacemos más caso al consejo del vecino, ¿no? Del vecino que ya se casó 3 veces y dices, órale, ¿no? Entonces hacemos más caso a voces equivocadas que nos extravían. Entonces el alma, cuando está afligida, cuando tenemos pesar, cuando hay sufrimiento por cualquier situación, cuando existe ese pesar en el corazón, cuando hay desánimo, una enfermedad, ya en lo físico, y esto debilita el alma, Él la restaura. Cuando pecamos, Él nos santifica. Cuando somos débiles, Él nos fortalece. Esto es lo que Él hace, porque Él puede dominar las mareas y transformar un mar embravecido en aguas calmadas. Así también, fácilmente, Él puede restaurar nuestra alma. Y si tú estás viviendo una situación adversa, pide en oración, pues su bendición es: restáurame, pastor de mi alma. Aprendimos las semanas pasadas que debemos pedir y se nos dará, que busquemos y hallaremos, y llamemos y se nos dará. Mateo 7, 7 al 11. Entonces tenemos que tener esa relación con nuestro Dios. Así el pastor hace volver al que se extravía. A menudo nuestra vida necesita restauración y consuelo. Dios es nuestro pastor, lo hace
y nos da nuevas fuerzas. Versículo continúa y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí la obediencia del cristiano debe seguir la idea de la dirección individual y personal de Dios y no estar basado en actos religiosos. Es decir, debes de tener una relación con ese Dios para que tú puedas obedecer y tener esa dirección individual. Dios nos habla a cada uno de nosotros, pero como comunidad nos habla a través de su palabra. No existen los cristianos llaneros solitarios donde yo soy mi relación con Cristo y ya. Él es mi pastor y Él me va a guiar, sí, en una forma, pero también nos pide que estemos congregados, que pertenezcamos a una comunidad. ¿Para qué? Para que podamos ser cuidados, para que podamos ser pastoreados, para que podamos ser confortados a través de la palabra. Y sea cual sea la labor que Dios nos encomiende, podamos llevarla a cabo, guiados por su amor y no por nuestras propias fuerzas. Y algunos cristianos pasan por alto esta parte y quieren seguir su vida de acuerdo a sus estándares, no por las sendas de justicia de Dios, sino guiados muchas veces por la carne, por aquellas sendas por las que en otro tiempo hemos sido seducidos y extraviados. Y si quisiéramos ser salvos de la ira de Dios, por nuestras propias obras quedaríamos simplemente como tercos pecadores y no obtendríamos la salvación. ¿Por qué? Porque creemos muchas veces, y mucha de la iglesia cree que por sus obras es salvo, que por leer la pura Biblia es salvo, que por hacer una oración es salvo. No, la vida espiritual tiene que evidenciarse a través de frutos espirituales. ¿Por qué? Porque le buscamos y anhelamos su presencia. Ante todo, es ser conducidos por caminos de santidad. Y mis hermanos, hablar de la renovación espiritual y la guía de Dios que se comprometió con cada uno de nosotros, debemos entender que ese Dios es fiel y que ha prometido no abandonarnos. Él es justo, Él es santo por naturaleza, Él nos guía por la senda correcta siempre y no puede hacer algo distinto. Continúa el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta transición a este versículo 4, esta palabra que dice, aunque, es un conector de contraste, es decir, indica una diferencia u oposición sin que lo anterior impida la acción. Es decir, ya declara, la palabra menciona que Dios es mi pastor y nada me faltará y todo esto, que Él me guiará por sendas de justicia, etcétera. Entonces lo que viene aparentemente parece una contradicción, pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque vengan las dificultades, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo mi pastor, Dios sigue siendo mi redentor. Y nos habla del carácter precisamente de ese pastor que cuida a su rebaño, que lo alimente, que lo provee, pero que a pesar de que camine por esas dificultades, por ese valle de sombra de muerte, marca un cambio de la tranquilidad a la realidad de los peligros de vida. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios jamás ha prometido que no nos va a pasar absolutamente nada. Vivimos en un mundo caído y este mundo caído está lleno de maldad. Entonces, nada nos va a eximir de que nosotros recibamos en algún tiempo peligro para nuestras vidas, alguna amenaza que nos aparte del Señor. ¿Y cuántas veces te has preguntado que aún siendo cristiano ves más las pruebas que las bendiciones de Dios?
¿Cómo es que Dios permite esto en mi vida? ¿Cómo es que Dios permite que haya enfermedad en mí o en mi familia? ¿Cómo es que Dios permite que haya o que esté pasando por sufrimiento, porque esté pasando depresión, porque haya pensamientos incluso de muerte y decirle a Dios, Dios, no soporto esto, ya que se termine esto? ¿Por qué me has abandonado? No sé si les ha pasado. A mí sí. El caminar en sendas de justicia no me absuelve de dificultades, no me evita el sufrimiento. Dios no nos prometió que si tú te vuelves a Él, tu vida será feliz, serás próspero y no vas a sufrir. Eso es lo que nos vende muchos evangelios falsos. Promesas de prosperidad, de no sufrimiento y de pura felicidad. Y nos pasa un accidente y tomamos el carro a la vuelta y chocamos. Y decimos, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué hay escasez en mi familia? Y se contrapone con las enseñanzas que antes recibíamos, ¿no? Eres pobre porque no tienes fe. Y no nos encargamos de ver la palabra de Dios. Hay una parte en la teología, en lo que es teología sistemática, que se llama teología del sufrimiento. Y no es de que nos convirtamos o que nos enseñe a ser sufrientes de profesión, para nada. A convertirnos en mártires. Ya algún día veremos esa parte, ¿no? Más bien esta doctrina nos explica el sufrimiento, no explica, el sufrimiento como un castigo, ¿sí? Sino como una esperanza que es y debe ser vivida con fe, que puede transformarse en esperanza y que hay un propósito a través del sufrimiento. No es sufrir por sufrir, porque pues, cualquiera sufre, ¿no? En nosotros hay un sufrimiento diferente, tiene una esperanza al final y un propósito. Cuando nosotros sufrimos, debemos de ver eso, hay una esperanza al final y hay un propósito, no es de convertirme en un mártir. Y la Biblia precisamente habla en diferentes libros, habla respecto a este sufrimiento. Por ejemplo, el libro de Job, Salmos, hay muchos salmos. Si tienen la oportunidad, lean Salmo 77, Salmo 78. Ahí habla de esa grandeza de ese Dios que a pesar del sufrimiento, Dios está ahí y obra poderosamente. Algunos textos bíblicos que habla Pablo acerca del sufrimiento, no se los voy a leer, pero Romanos 8:35 es el más conocido. 35-36 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, Pablo, qué pesimista, nos estás mandando al matadero, nos prometes eso. Y sí, pero hay un propósito, el propósito es Cristo. Vamos a ver al final, ¿cuál sería la respuesta a estos versículos? ¿Qué nos va a separar? Nada, absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque dice, continúa el versículo de Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el valle de muerte no significa que Dios nos abandonó. Muchas veces significa que Dios nos está guiando a tener mayor confianza e intimidad con Él. ¿Por qué? Porque conoces quién es tu Dios, porque Él es el buen pastor, porque Él está a tu lado y está contigo. Aunque veas que el mundo se desmorona, aunque caigas y llegues a pensar que esa situación que estás viviendo es injusta, solo piensa que hubo alguien que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, que hubo uno que obedeció a su Padre y que sabiendo que pasaría por el más
horrendo dolor de separarse de su padre, se dio a sí mismo por ti y por mí, y no hubo queja en él. Esto nos lo dice Filipenses 2, versículos 5 al 8. Entonces, ten en cuenta que a pesar de que estés pasando por angustia y por el dolor más profundo, el gran pastor está contigo y su vara y su cayado nos provocarán aliento. Este cayado del pastor tiene muchas utilidades, quizás tú ya lo has escuchado, y entre ellas lo utiliza para rescatar a las ovejas extraviadas. Hay un video ahí medio chistoso, que está una oveja atorada como en un surco, la sacan, la oveja, y sale, empieza a correr, a brincar, y vuelve a caer en el hoyo. Así muchas veces somos nosotros, pero nuestro Dios es bondadoso y nos rescata de nuestro extravío, nos saca del foso para librarnos de aprietos y guiarnos por el camino correcto. Por otro lado, la vara con su punta de metal, las varas tienen una punta de metal y la utiliza para defender al rebaño de las amenazas de los animales feroces. Entonces, estos instrumentos que el pastor utiliza para el bienestar de sus ovejas simboliza también lo que Dios hace por sus ovejas, las cuida, las alimenta y las defiende. Así como la oveja puede respirar aliviada después de atravesar el valle de muerte, una situación adversa que la sacó de ese hoyo, lo mismo sucede con el Hijo de Dios. Puede tomar aliento y confiar en Él. Y aquí paso a mi tercer y último punto. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí esta es una imagen muy poderosa y menos entendida de este salmo. Aquí el Señor se está mostrando de alguna manera como, aparte de ser ese cuidador, aparte de ser ese buen pastor, se está mostrando como un anfitrión. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a la figura que estamos hablando, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está como hablando precisamente de que está preparando un banquete para cada uno de nosotros, y que justo en la presencia de los que le buscan hacernos daño muchas veces, Dios sirve a su invitado de honor un banquete espléndido. Él es el Rey y nosotros comemos de su mesa confiadamente. En la antigua cultura de allá de cercano Oriente era una costumbre ungir a las personas, a una persona cuando eras invitado. Es decir, le dabas toda la atención a esa persona invitada. Eras un buen anfitrión. Y dice que ungía su cabeza, es decir, la perfumaba. Hay un pasaje por ahí donde una mujer rompe precisamente un frasco de alabastro que dice que contenía un perfume muy caro, y lo hace para ungir a nuestro Señor. Es decir, lo atiende, le da lo mejor, y ese Dios nos da lo mejor para que nosotros podamos comer con ese Dios y estar en su mesa confiadamente. Entonces los anfitriones tenían que atender a esos invitados con lo mejor, con los mejores banquetes, con esa copa que rebosa hasta arriba, que representa esa abundancia. Y estas cosas son preparadas para el Hijo de Dios, quien puede disfrutar a pesar de sus enemigos, a pesar de esas situaciones difíciles. Eso que le angustia, nosotros podemos accesar a ese rico banquete, podemos ser atendidos por nuestro Dios. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí las palabras
el bien y la misericordia quieren decir que es la bondad y el amor. Y así la versión Palabra de Dios para Todos lo presenta de esta forma. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto puede referirse a la seguridad que tenía de morar en la casa no hecha por manos. Es decir, no una iglesia, no un templo, no un lugar físico. Está hablando de un lugar eterno. Está hablando de lugares espirituales. Está hablando de los cielos, la casa del Padre de Cristo, donde hay muchas mansiones, hay moradas seguras y lugares de descanso tranquilo para su pueblo, y esto por toda la eternidad. Y para cerrar, entonces, para concluir, la fidelidad de Dios no solo acompaña nuestra vida, nos persigue hasta llevarnos a casa. Ese buen pastor es bueno, nos consigue alimento, nos guía si nos extraviamos, nos cubre con su amor y misericordia cuando atravesamos por ese valle de sombra de muerte, y nos deleita con un banquete, con un lugar especial para que nosotros habitemos con Él todos los días. El Salmo 23 nos llama a dejar pastorearnos, más bien nos llama a dejar de pastorearnos a nosotros mismos y a entender quién es el Señor y vivir confiadamente bajo el cuidado del Señor. Y la única forma de morar en la casa del Padre es conocerle y rendir nuestra vida a su cuidado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, teniendo fe en Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y 2 Corintios 4, 17 al 18 y capítulo 5 y 1, es decir, se unen, dice, ya para concluir, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En Cristo, el buen pastor, podemos decir con certeza, nada me faltará, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú te revelas, Señor, en tu palabra, Señor, como ese gran pastor, como ese buen pastor, Padre, que nos guía a toda verdad. Te damos muchas gracias, Señor, y perdónanos, Padre, cuando nos desviamos, Señor, y porque muchas veces, Señor, nos apoyamos en nuestra propia opinión, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser esas ovejas obedientes, esas ovejas mansas, Señor, para ser pastoreadas, porque nosotros anhelamos, Señor, estar delante de ti en tu morada eternamente, Padre, y necesitamos confiar, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que esa dificultad, Señor, que hoy se presenta, Señor, tiene una salida, tiene un respaldo de parte tuyo, Señor, porque tú nos vas a guiar, tú nos vas a conducir, Señor, cómo es que tenemos que atravesar esa dificultad, cómo es que tenemos que atravesar esa situación tan difícil que es para nosotros, Señor, pero que tú ya tienes una salida, tú ya tienes un propósito para eso, Señor, pero necesitamos conocerte más cada día, Señor, saber que tú eres ese Dios creador, que le diste esa potestad, Señor, al pueblo de Israel de salir del pueblo de Egipto y ver todas esas maravillas, Señor, que hiciste con tu pueblo.
que levantaste muros de agua, Señor, para poderlos liberar de Egipto y conducirlos a esa tierra de donde fluye leche y miel. Así nosotros anhelamos, Señor, que tú nos saques, Señor, de ese Egipto espiritual, de esas situaciones que en este mundo todavía nos acechan. Queremos, Padre, que tú nos conduzcas, Señor, que tú nos llames, Padre, por ese lugar, Señor, y que acudamos inmediatamente como esa oveja obediente. Te damos gracias, Padre, porque aún, Señor, tienes bendiciones delante de aquello que nos causa o de aquellos que nos causan situaciones difíciles. Ayúdanos a poder confiar en ti plenamente, Padre. Te damos muchas gracias y alabamos tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y damos gracias a nuestro Dios. Bien, para terminar,